Buenas, es mi agrado otra vuelta estar aquí y poder, como dicen, participar en una pequeña conversación con usted acerca de la palabra de Dios. Espero que cada momento que usted escuche alguno de estos mensajes y le sirva de bendición, que se lo mande a otros para que puedan entender bien las cosas maravillosas que necesitamos entender en el siglo XXI. Ya que pronto miraremos cosas que van a hacer cambiar de paradigma a millones de personas y entender el plan de salvación. Y en eso estamos. Además, también le pido que se suscriba para que estos videos permanezcan allí y millones de personas o miles de personas o cientos puedan mirarlo. Como siempre, tratando de establecer verdades, porque la historia ha sido tergiversada, se ha sido mal contada, llena de mentiras. Otros lo han hecho para poder beneficiarse de estas cosas, y en el siglo XXI han sido expuestos por medio de las nuevas tecnologías, por medio de los libros que han salido, descubiertos y de grandes investigadores de la historia, principalmente del primer cristianismo, de los primeros cristianos que fundaron el movimiento cristiano, que eran de descendencia judía y creencia judía, y que el Mesías, Yeshua, Jesús, vino a la tierra a reformar el judaísmo. Pero hasta hoy en día, muchos judíos permanecen siempre con el velo en los ojos, no quieren ver. Y hay muchos otros que participan de la misma manera, aunque se les ponga verdades, siempre están tratando de eludir la verdad y tienen, como los judíos, el velo. Los judíos rechazaron a Jesús o Yeshua como su Mesías. Estos rechazan verdades que se fundamentaron en el primer siglo de la era cristiana. Vamos a hablar acerca del Concilio de Nicea y el comienzo del falso cristianismo. Como ustedes saben, ha habido muchos concilios en la historia de la iglesia después de la muerte del Mesías, en el año 30 después de Cristo. Los concilios más importantes fueron los primeros 7 concilios ecuménicos, personas de diferentes creencias juntas en un acuerdo forzado, porque de ellos surgió el falso cristianismo que tenemos hoy, libre de todo vestigio de judaísmo y de las prácticas judías que Yeshua, Jesús, judío y rabino y sus apóstoles practicaban diariamente, y además la desaparición de la autoridad de la Torá o de su ley. Comenzando con el primer concilio de Nicea, el 325 después de Cristo, al segundo concilio de Nicea, 787, los líderes de la iglesia intentaron alcanzar un consenso básico para unificar la religión nueva que estaba en expansión. Casi todas las iglesias de ese tiempo se reunieron para dar forma al falso cristianismo, cristianos occidentales, cristianos orientales y católicos romanos. Vamos a examinar una a una sus mentiras y mostrar cómo cambiaron al Jesús, al Yeshua, el Mesías de Israel, en una superestrella de Hollywood. El primer concilio de Nicea se hizo en el 325 en la ciudad de Nicea, ahora Iznik, Turquía. Los creadores del nuevo Dios, como dicen los cristianos, Jesucristo. Este concilio fue convocado por el emperador romano Constantino primero a lo largo de las líneas del Senado romano, quien él mismo presidió sin derecho a voto. Se reunieron cerca de 318 obispos o pastores, muchos muy famosos: Eusebio de Nicomedia, Eusebio de Cesarea, Nicolás de Mira, de donde comenzó el carácter del Papa Noel, Hilaret de Poitiers, Jerome, Dionisio Exiguus, Rufinoset, Atanasio de Alejandría y muchos más. ¿Qué lograron estos con ese primer concilio? Bueno, primero, la creación de un nuevo panteón de dioses, los santos. Paganismo. Segundo, creación del credo de Nicea. Tercero, establecimiento de fecha fija para la Pascua. 4, construcción básica del canon de libros bíblicos. Y quinto,
eliminación de todos los vestigios del judaísmo. No querían saber absolutamente nada de los primeros cristianos, de lo que creían, y se formularon lo que se llama la religión cristiana o el falso cristianismo de hoy, que está vigente en día y que está caminando por casi por el 90% de la población cristiana. Recuerden, Yeshua, Jesús, era judío, nacido de padres judías, practicó en costumbres judías, vivió en Israel y nunca dijo nada contra sus hermanos los judíos, la Torá, la ley o el judaísmo. El concilio declaraba que Yeshua, Jesús el Hijo, era verdadero Dios, palabra que utilizamos muy común, palabra con la D grande, coeterno con el Padre y engendrado de su misma sustancia, argumentando que tal doctrina mejor manifestaba la escritura y el conocimiento de los apóstoles. Alejandro de Alejandría y su asistente Atanasio defendieron esta posición contra la posición del presbítero Arrio, quien creía que Yeshua, Jesús, se somete al creador del universo. Y así, al final, Arrio, con otros obispos que apoyaron su idea, fueron desterrados y excomulgados. Fuera. La posición arriana afirmaba que Yeshua, Jesús, el Hijo, tenía un comienzo, pero Elohim era mayor y se deducía de las declaraciones de la Escritura. El Padre es más grande que yo y el Hijo es primogénito de toda la creación. La visión opuesta sostenida por Atanasio, que tanto Elohim o Dios como Yeshua o Jesús existieron siempre juntos, eternamente, coigualmente y consustancialmente. Basaron su idea en la Escritura: yo y el Padre somos uno, y la palabra era Elohim. El credo de Nicea hizo a Jesucristo en un nuevo Dios. El credo de Niceo dice así: creemos en un Dios, el Padre Todopoderoso, creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, Hijo de Dios, engendrado del Padre, el unigénito, es decir, de la esencia del Padre, Dios de Dios, luz de la luz, muy Dios de muy Dios, engendrado, no hecho, siendo de una sustancia igual al Padre, porque en todas las cosas fueron hechas tanto en el cielo como en la tierra, quien para nosotros los hombres y para nuestra salvación bajó del cielo y fue encarnado y hecho hombre. Sufrió y el tercer día se levantó de nuevo, ascendió al cielo, de allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos y en el Espíritu Santo. Este credo fue ampliado más tarde en el tercer concilio de Constantinopla, 381 después de Cristo. Después de eso, el concilio muy convenientemente ordenó que todos los libros en contra fueran quemados, incluyendo la Torá, destruyendo todos los escritos antiguos. No queremos nada saber del judaísmo, ni de los primeros cristianos de sus creencias. Nosotros hemos formulado una nueva religión, el cristianismo. También el consejo decide prohibir a cualquier obispo o pastor, presbítero, diácono o cualquiera del credo tener una mujer que morase con él, eliminando el sacerdocio por excelencia de Jesucristo allá en el cielo, según el orden de Melquisedec. Excepto solamente a madre o una hermana o una tía o tales personas solamente que están más allá de todas las suspicacias. El concilio cambia la Pascua judía por la Santa Pascua, obligando a todos a celebrar la fiesta de la Pascua o el Peshat al mismo tiempo que los hermanos romanos y no como el calendario judío. Y finalmente, el concilio decidió transferir el día de reposo, el Shabbat judío, al domingo cristiano. Antes del concilio de Nicea, en un concilio en Elvira, España, 305 después de Cristo, se intentó separar a los judíos y a los cristianos, ordenando a estos últimos no compartir ninguna comida con los judíos, no casarse con judíos y no observar el Shabbat judío. ¿Cómo sabemos que todo lo declarado era falso? Leamos el texto bíblico. 1. Yahweh es un solo Elohim. Deuteronomio 6:4. Escucha, oh Israel, Yahweh es nuestro Elohim, Yahweh uno es. En Isaías 45, 21, 22 declara de esta manera: declarad y presentad vuestros casos. Sí,
que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? No soy yo, Yahweh. No hay más Elohim que yo, un Elohim justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. Volveos a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Elohim y no hay ningún otro. 2. Yeshua. Verdad bíblica. Jesús, Yeshua, era un profeta, el Mesías de Israel y mediador entre hombres y Elohim, o Dios. Nació de mujer y hombre y le fue dado poder divino por Yahweh, nuestro Dios, durante su bautismo, cuando fue lleno del Espíritu Santo. Profeta, Hechos 7:37 dice, este es el mismo Moisés que dio a los hijos de Israel Elohim, Dios, os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos, nacido de mujer y hombre. Romanos 1:3 dice acerca de su hijo, que nació de la descendencia, en griego esperma, de David según la carne. Pablo nunca menciona el nacimiento de la Virgen en ninguna de sus cartas, porque fue inventada después de su muerte, así que en realidad nunca sucedió. Mediador. 1 Timoteo 5, porque hay un solo Elohim y también un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yeshua, Jesús, el Mesías hombre. Mesías, Juan 4:25 al 26 dice, la mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Mesías. Cuando él venga nos declarará todo. Yeshua, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Dado poder, Romanos 1:4. Y que fue declarado hijo de Elohim con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Maestro, el Mesías, Yeshua. Bautismo, Mateo 3:15 al 17 dice, respondiendo Jesús, Yeshua le dijo, permítelo ahora porque es conveniente que cumplamos así toda la justicia. Entonces Juan se le permitió. Después de ser bautizado, Yeshua, Jesús salió del agua inmediatamente y aquí los cielos se abrieron y él vio el Espíritu de Elohim, del Padre, que descendía como una paloma y venía sobre él. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Conclusiones. Jesús, Yeshua, era un profeta que nació de mujer y hombre para poder ser, como Pablo dijo, descendiente directo de David, lo cual era José. No había nacimiento virginal, se suponía que Yeshua era mediador, el Mesías de Israel, y recibía el poder a través del Espíritu de Elohim. 3. No más matrimonio de sacerdote, cambio de la fecha de la Pascua. No lo oyeron los obispos de Pablo en la carta de Timoteo, no lo hicieron. 1 Timoteo 3 dice, un obispo debe ser pues, o pastor, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalatario, apto para enseñar. Pero el Todopoderoso había pronosticado por adelantado en el Antiguo Testamento y a través de Pablo el apóstol lo que ocurriría después de la muerte de Yeshua, de Jesús. Daniel 7:25 dice, y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo. E intentará cambiar los tiempos y la ley y les serán entregados en su mano por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. 1 Timoteo 4:1-3 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritu engañador y a doctrina de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando a abstenerse de alimentos que Elohim ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. 2. Concilio de Constantinopla, 381 después de Cristo. En este concilio fue dada una respuesta contra las herejías de Apolinario y Macedonio, que negaron la divinidad del Espíritu Santo. La idea de que el Espíritu de Elohim procedió del Padre y del Hijo finalmente fue insertada en el credo de Nicea. Verdad bíblica. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de ¿quién era?
el espíritu de Elohim, el espíritu del Padre, el espíritu de Yahweh, el espíritu del Creador, se movía sobre la superficie de las aguas. Génesis 6:3 dice, entonces Yahweh, el Todopoderoso, dijo, no contendrá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Conclusión, el espíritu de Elohim, su espíritu, no es ni nunca fue otro Dios, procedía de él, porque él es un espíritu eterno y poderoso. El tercero, primer concilio de Efesios 4:31 después de Cristo. Teodoso II llamó a concilio para resolver la controversia nestoriana que enseñó que Yeshua Jesús era solo un hombre, con la divinidad que moraba en él como en un templo. Nestorio, patriarca de Constantinopla, llamó a la Virgen María la Madre de Cristo y no la Madre del Todopoderoso, negándose a reconocer a María como Theotokos, portadora de Dios, llamándola solo Christotokos, portadora de Cristo. En este concilio fue considerado sagrado el credo de Nicea, elaborando durante el primer concilio de Nicea, y cualquier contra él fue declarado hereje. Cuarto, concilio de Calcedonia, 451. Este concilio fue en contra de la doctrina de los monotelistas, dos naturalezas de Cristo, humanas y divinas, pero ambas al mismo tiempo, y las ideas de Eutiquio que enseñaban que Jesús, Yeshua, solo era Elohim y que su divina naturaleza absorbía la humana. El concilio declaraba a Yeshua, Jesús, como la segunda persona en la Trinidad, como verdadero Dios y verdadero hombre, con su naturaleza divina y humana distinta y inseparablemente unidas en una persona. El quinto concilio, segundo concilio de Constantinopla, año 553. Los cristianos monotelistas creían que el Mesías encarnado hay una naturaleza, no dos. El emperador Justiniano condenó esto con la esperanza de apelar a los cristianos monotelistas con su celo nestoriano. La Iglesia occidental no aceptó la idea, mientras que los patriarcas orientales apoyaron al emperador. Entonces el emperador llamó al concilio de Constantinopla II para resolver la controversia. En el extremo, las ideas del emperador Justiniano fallaron para reconciliar el monotelismo. Sexto, el tercer concilio de Constantinopla, año 680 al 681. El tercer concilio de Constantinopla repudió a monotelismo, quien reconoció solo la voluntad divina de Cristo mientras negaba al humano, una doctrina con un apoyo generalizado, y afirmó que el Mesías tenía voluntades tanto humanas como divinas. También hubo varios canones y estos dos son los más importantes. Canon 11, el pan sin levadura judío debe ser rechazado. Que incluso se llama a los judíos como médico o se vaya con ellos, es excomulgado. Severas restricciones. Anti-judíos. Canon 99. Hay algunos que, como los judíos, cocinan carne en los lugares sagrados. Quien quiera que lo permita o reciba algo de ello no es apto para ser sacerdote. Séptimo, segundo concilio de Nicea, el año 787. El segundo concilio de Nicea restauró la veneración de los iconos. Deuteronomio 5, 8, 9, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, Yahweh, tu Elohim, soy Elohim celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Conclusiones. Entonces, los 7 concilios ecuménicos lograron. Oye bien, pongo atención. Primero, la creación del falso cristianismo con un nuevo panteón de deidades. 2, alejamiento total del judaísmo y sus prácticas. 3, desaparición de la autoridad de la Torá o de su ley. 4, unión por la fuerza de todos los creyentes de iglesias forzados. 5, destrucción de textos bíblicos. Por eso es que le digo que tengan cuidado las versiones que leen, porque muchas de esas versiones fueron tergiversadas, manipuladas. Y 6, condenación como hereje de todo lo que no estén a favor.
Yo le pregunto que le haga a usted, ¿todavía usted cree que estos concilios ecuménicos fueron buenos para la fe judía que Yeshua, el Mesías, Jesús de Israel, practicó en este mundo? Se lo dejo allí para que usted lo investigue. Hay que investigar todas estas cosas, no simplemente dejarlas pasar, como la historia de la iglesia. Hay que decir los pros y los cons. Y si hay más cons que pros, porque desde viaje nos desunió de los primeros creyentes en el Yeshua, que eran judíos y que hacían prácticas que el Señor Jesús hizo cuando reformó el judaísmo. Él no vino a formar otra religión, la religión de los hombres y de los que pasaron después a ser creyentes cristianos con la nueva religión. Hoy en día estamos reformando, queremos reformar, cambiar de mente, paradigma. No podemos estar basados en muchas cosas que no tienen ningún concepto acerca de lo que fue el cristianismo en el primer siglo. Y estamos ahora buscando cómo renovar todas estas cosas y dejar que estamos establecidos en verdad. Yo no condeno absolutamente a nadie. 2000 años han pasado. Yo no estaba allí. Pero hoy, después de todo, miro muchas referencias, muchos estudios, muchas verdades que estaban escondidas han salido a luz. Descubrimientos maravillosos. La palabra misma, la Reina Valera, es la versión que más corrupción tiene porque ha sido manipulada. ¿Por quién fue manipulada? Por los que querían establecer una nueva religión, una falsa religión. Y nosotros no podemos aceptar esas cosas. Ya no vivimos en el tiempo cuando la iglesia manipulaba Europa, cuando tenía el poder por 1260 años. Ya se le terminó ese poder. Quiere el poder para atrás, para poder establecer cosas que en esos tiempos practicaron y mantuvieron a la gente en un estado de ignorancia. Y ya no estamos en ese estado. Estamos para renovar, para cambiar. Y les sugiero a ustedes que oren, ayunen, pidan al Señor que los guíe y los guarde y establezcan verdades para que ustedes puedan estar fundamentados en verdades y que no se avergüencen. Y también les sugiero, pues, que si les causó alguna bendición esto, pues, désela a otro, pásensela. Ustedes pueden predicar así de esa manera y enseñar verdades. No estén sentaditos nada más a gusto. Suscríbase a este pequeño canal donde estamos predicando cosas que tal vez a algunos no les gusta, pero a otros les gusta, porque vemos personas inquietas y deseosas de establecer verdades y conocer verdades, no mentiras. No mentiras, ya estamos cansados que nos estén contando cuentos chinos. Aplicamos nuestra fe en verdad. Entonces que el Señor me los guarde y me los bendiga una vez más. Y ahí le dejo ese estudio para que le interese más escudriñar de verdad. No agarre nada más, anda con un celular y mira 2 o 3 versículos. Profundice su estudio si usted quiere establecer verdades. Siéntese, estudie con otras ideas que hay. Muchas no les va a gustar, pues pónganlas a un lado. Es como una comida. Algunas cosas no les gustan, las pone a un lado, a la otra sigue comiéndoles. Así que, bye bye. La bendición del Señor esté ahí en su hogar, como siempre, en su familia, en sus hijos, en su esposa, en su trabajo. Y la salud sobre todas las cosas. 100% lleno de salud y de alegría sirviéndole a nuestro Señor y amo, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías.